pero el día 11 de diciembre el Consejo General va a determinar en forma muy específica ya cómo se va a hacer la distribución del presupuesto para todos los proyectos especiales, para el proyecto de proceso electoral y el presupuesto base, que digamos que esa es la parte en la que las entidades participamos con básicamente servicios y arrendamientos de los inmuebles que ocupamos en las entidades. De inicio ya se hizo el anuncio de que habrá 3 proyectos en los cuales se va a amortiguar el recorte que se hizo, que tiene que ver con la infraestructura a los CBEM. Hay alrededor de 145 CBEM, si mi memoria no me falla, en todo el país, es decir, centros de verificación y monitoreo que tienen equipamiento, es decir, servidores y equipos para el monitoreo de los medios de comunicación. Y esos se tienen que sustituir por la obsolescencia en que el ciclo de vida de los equipos de cómputo concluye, y así que estaba proyectado para 2020 hacer una renovación de la infraestructura tecnológica en ese proyecto. Aquí tenemos 7 CBEM que vamos a ver qué es lo que se decide en ese sentido. El otro proyecto es el proyecto de infraestructura también de los módulos de atención ciudadana. No se habla de disminuir ni las estaciones de trabajo ni nada, pero sí de qué estábamos haciendo con algunos proyectos del Registro Federal de Electores, modificar las configuraciones, incluso ampliar las estaciones de trabajo en algunos nuevos arrendamientos para otorgar mejores servicios. Ejemplo bien concreto, en Tamaulipas, en Reynosa, y en Tampico, en Ciudad de Madero, recientemente inauguramos un inmueble arrendado obviamente con 11 y 12 estaciones de trabajo, con una mayor, con una nueva imagen, y ese es el proyecto que pudiera verse afectado. ¿Habría despidos el año que viene? No se están hablando de despidos, se está tratando de, o lo que el instituto está procurando es mantener la plantilla laboral. Sin embargo, inicia el proceso electoral. Pudiera haber más bien una disminución en el número de personal temporal a contratar con motivo del proceso electoral. Incluso ese es otro de los proyectos en el que se dice que se puede haber una disminución. En el próximo año se van a instalar los 300 consejos distritales y los 32 consejos locales. Eso implica la propia instalación implica que se llama a consejeros, 6 por cada uno de los 332 consejos. Y entonces imagínense el número de figuras que representa eso, y a cada uno de ellos se les otorga una dieta, y además hay un apoyo para las actividades de alrededor de entre 27 y 30 mil pesos por mes por cada uno de estos consejos. Ese es el proyecto que pudiera verse afectado, al menos en 2020, y que pudiera colocarse o decidirse la instalación de estos consejos ya casi al límite, al finalizar el año, para poder economizar en esa parte. ¿Es decir, hay un riesgo para la elección o con esos alcances? De hecho, lo que el instituto está señalando es que lo que va a proteger es justo lo que nos da la razón de ser, es decir, las elecciones. El hecho de que se instalen los consejos al límite de lo que permite la ley no significa que no se vayan a hacer las actividades. De hecho, está previsto que mucho antes las juntas, es decir, la estructura permanente del instituto, inicie con la difusión y el reclutamiento de los capacitadores asistentes electorales, que ese sí es un proyecto que puede verse mermado, es decir, que contratemos menos capacitadores asistentes, pero eso no lo vamos a saber hasta el 2021, ya cuando se nos apruebe presupuesto para 2021, no lo ocupamos en el 20. Presidenta, ¿cómo puede impactar en la participación ciudadana? A ver, permíteme. ¿Cómo puede impactar esta situación, la reducción del presupuesto, en la participación de la ciudadanía? ¿Lo han previsto? Bueno, lo que tendríamos que prever más bien es ser más creativos para las campañas de difusión. El instituto de hecho tiene
tiempos, tiene un número de tiempos muy importantes en cada uno de los medios de comunicación, en radio y televisión. Recordemos que administra 48 minutos diarios en radio y televisión de todas las estaciones de todo el país y necesita ocupar esos tiempos con campañas, y seguramente vamos a tener que o el instituto tomar medidas para que sea menos el costo, pero que sí logre llegar o impactar, número uno, para que se conozca que hay elección, número dos, para promover que se conozcan las plataformas de los partidos e incluso de los candidatos, y hacer alianzas estratégicas con muchas instituciones, como por ejemplo fue la UNAM. En el proceso 2018 se hizo con la UNAM una plataforma, y la plataforma justo la cedió la Universidad Nacional para que ahí los candidatos subieran la información y fuera precisamente una estrategia de difusión de voto informado. Entonces, creo que hacia allá vamos, hacia las estrategias de concertación con diferentes instituciones para ampliar la difusión sin que ello represente un costo elevado. Además, de hecho, tendríamos que también elevarlos. ¿Se va a dejar de hacer el monitoreo? No el que nosotros estamos obligados a hacer por ley, pero creo que se tendría que analizar, y el instituto lo va a analizar con la Secretaría de Gobernación. Actualmente, con la infraestructura que tiene el INE, sin aumentar ningún peso ni nada, le está haciendo el monitoreo a la Secretaría de Gobernación, es decir, los tiempos oficiales que el gobierno debe tener, sus spots que deben transmitir medios de comunicación, el INE se los está monitoreando en periodo no electoral, y pudiera ser que ese tuviera alguna modificación. No se ha hablado, es decir, todavía se están pláticas con la Secretaría de Gobernación para ver si es posible mantener el apoyo que el INE le está dando a la Secretaría de Gobernación. ¿Tiene convenios con los organismos públicos locales? ¿Va a dejar de tener convenios? ¿Va a dejar de No. ¿va a cederle algún tipo de actividad a los soples del INE? Todavía no se habla de eso, es decir, los convenios ya los hemos hecho desde el 2015. En 2015, los primeros convenios celebrados con los institutos locales preveían 50% y 50% de costo de la casilla única, ¿sí? Eso se modificó para 2018 porque hubo un problema muy significativo en los presupuestos de muchos de los soples de los estados, es decir, no tenían el presupuesto para atender el tema de casilla única, y el INE tuvo que hacer un replanteamiento, y en 2018 el INE se hizo cargo en forma íntegra de la instalación de la casilla, básicamente íntegra. Digo básicamente porque sí, los soples tuvieron que poner sus materiales, es decir, sus boletas, sus urnas, sus mamparas, pero el INE pagó a los funcionarios, pagó el equipamiento, y también en su caso puso apoyo para la limpieza de los... ¿Ahora tendría que instalar sus casillas? No, todavía las tiene que hacer el INE, es decir, no, el INE no ha decidido a partir de este recorte modificar el modelo de realización de elecciones, una porque es una disposición de ley, y número dos, pues porque también no es tan fácil decir delegamos la función, porque tiene que ver, la propia ley lo prevé, que tenga el recurso. No sabemos si las entidades también van a tener el recurso. Si ustedes revisan alguno de los soples en las entidades, también están sufriendo recortes significativos. Y número dos, que tengan la capacidad operativa. Por ejemplo, la capacidad de fiscalización, que algunas entidades la tenían, muchos de ellos no tienen una infraestructura de fiscalización porque contrataban despachos externos. La mayoría, es decir, la gran mayoría de los 32 soples del país contrataban despachos externos para hacer la auditoría o la fiscalización de los recursos de los partidos. El INE lo hace al 100%, eso es una tarea que veo difícil que pueda delegarse, porque incluso los soples no tendrían la estructura para hacerlo. De hecho, en este momento todavía no está decidido, y creo que no está en el ánimo del Instituto Nacional Electoral delegar ninguna de sus funciones. Presidenta, con todas estas acciones que ha venido realizando el gobierno federal con una mayoría muy amplia de Morena en las dos cámaras, ustedes como presidentes y en el INE a nivel central, ¿han visualizado la desaparición de los órganos electorales y que de nueva cuenta regrese esta función a gobernación como se tenía antes? ¿Lo han analizado? ¿Lo prevén? Yo creo que no. Es decir, a mí me parece un escenario sumamente extremo que desaparezcan los órganos autónomos
más en materia electoral para pasar la función a la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, me parece que el tema del presupuesto sí obliga a que se pida al Poder Legislativo que haga un análisis de las funciones que está otorgando a la autoridad nacional y a las autoridades locales. Particularmente me refiero a la autoridad nacional. Es decir, le está dando una participación mucho más activa, muchas más responsabilidades en las elecciones locales, que las elecciones locales, debo decirles, desde que el INE 2014 no ha dejado de hacer elecciones ningún año, absolutamente ningún año, porque hay elecciones locales, no hay federales, pero hay locales. Entonces, creo que sí tendría que obligarse al Poder Legislativo de que hiciera un análisis respecto de las funciones que está otorgando para que luego entonces sí determine cuál es el costo que puede tener una institución de este tamaño. Me parece que debe ser proporcional el costo o el monto que se le asigne como presupuesto a las funciones también que se le quieran dar. Y de hecho, lo que se ha señalado, si hubiese una desaparición de los organismos públicos locales, necesariamente el INE tiende o tendería a crecer, no digamos que exponencialmente, no así, pero sí en los procesos electorales tendría que crecer, porque si no, ¿cómo se haría, por ejemplo, los cómputos en los municipios? Nosotros no tenemos infraestructura para municipios, ni tampoco tenemos pensado infraestructura para para distritos locales, solamente federales. Entonces eso tendría que ser una transformación de la propia autoridad nacional, y me parece que